Supongo que se ve bien el Power. Ah, me falta el chat. Ponerlo aquí. Sí, yo tengo el chat. Listo. Muy bien. Entonces comencemos. Em, ya, lo que vamos a ver hoy es geometría molecular, que básicamente significaba cómo se ordenan o cuál es la forma de, de los átomos cuando están en una molécula. Haciendo un pequeño repaso, teníamos que los tipos de enlaces químicos son el iónico, el covalente y el metálico. Iónico era cuando se unía un metal con un no metal, covalente cuando se unían dos no metales, y metálico cuando se unían dos átomos que sí eran metales, ¿ya? Y a su vez, había puesto el helio y el neón, que son dos gases nobles, por la regla del octeto y del dueto, ¿ya? Que es algo que tenemos que tener en cuenta para poder realizar eh, la geometría molecular, que es que todos los átomos se quieren parecer a los gases nobles, entonces intentan de cumplir la regla del octeto, que es tener 8 electrones de valencia, pero hay casos especiales que se quieren parecer al helio, que es el primer gas noble, entre comillas, y que solo tiene 2 electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno que tiene uno se quiere parecer al helio, que tiene 2. ¿Ok? Esto es porque son configuraciones más estables energéticamente. Entonces, la geometría molecular explica cuál es la disposición espacial de los átomos de un compuesto y en consecuencia algunas de sus propiedades, como lo es la polaridad. Las cosas que tenemos que saber para poder entenderla es la estructura de Lewis, que eso le podríamos hacer un check porque ya lo hemos revisado, las propiedades periódicas, que también deberíamos hacer un check porque lo hemos revisado varias veces, y esto que es nuevo, que es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Ay, porque no puedo tener el chat y el power al mismo tiempo. Así que si es que me hablan por el chat y no las veo, avísenme por micrófono, por favor. Ahora, ¿qué es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia? Bueno, básicamente es que los electrones que están desapareados, o los pares de electrones no enlazantes, como también se los llama, se quieren alejar mucho entre sí. También se quieren alejar los electrones que forman parte de los enlaces, ¿ya? Acuérdense que en la capa de los electrones de valencia tenemos a los no enlazantes y a los que sí se enlazan, que son los que terminan, por ejemplo, en un enlace covalente compartiéndose, etcétera. Entonces, la geometría molecular se basa en esta teoría que básicamente lo que dice es que todos los electrones se quieren alejar entre sí, se repelen, ¿ya? Y están estos cuatro puntos que son, uno, el factor más importante son los pares de electrones de valencia de los átomos involucrados en las uniones, ¿ya? Porque acuérdense que un átomo puede tener muchos electrones, pero solo algunos de valencia, ¿ya? Dichos pares de electrones se distribuyen en el espacio de manera tal que la distancia entre ellos sea la máxima posible, o sea, que se alejan entre sí. 3. Los pares de electrones no compartidos o libres ocupan más espacio que los pares compartidos. ¿Qué significa eso? Significa eh, que si tengo por un lado un enlace y por el otro eh, un par de electrones no enlazantes, el par de electrón no enlazante va a alejar más a los que tenga cerca que el par de electrones que se está ocupando en un enlace, ¿ya? Es como que repelen más fuerte. Y 4, los enlaces múltiples, como lo son los enlaces dobles o triples, se deben considerar como si fueran simples, ¿ok? ¿Eso qué quiere, a qué se refiere con eso? Que aunque haya más electrones en un enlace doble o triple que en uno simple,
Básicamente, no es que alejan más a los otros átomos ni a los otros pares de electrones no enlazantes, ¿ya? Tienen como el mismo valor de alejamiento que un enlace simple, ¿ya? Y eso es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Y nos va a servir para plantear de manera correcta la geometría molecular, ¿ya? Es muy importante que este es como el resultado final, y lo vamos a ver más adelante, o bueno, ya lo vimos en la clase pasada también, que al final uno define un átomo central, que es este gris, y los otros átomos se alejan entre sí. ¿Por qué? Por, Porque se repelen los electrones. Piense que aquí, bueno, suponiendo que estos son enlaces simples, tenemos un par de electrones, un par de electrones y un par de electrones. Y entre ellos se quieren alejar lo máximo posible. Suponiendo que estos son todos iguales, se van a alejar con la misma fuerza y, por ejemplo, en este caso, quedarían con ángulos de 120 grados, que es un tercio de 360, de ahí lo saco, porque ese es el ángulo máximo que pueden alejarse, porque si fuera, por ejemplo, este fuera más de 120 grados, fuera 140, aquí quedaría un ángulo más chico y estaría muy cerca, entonces no funciona. Se quieren alejar de igual manera de todos los pares de electrones, ¿ya? Y bueno, el del medio se llama átomo central y los que se unen a él son los átomos periféricos, Profe, ¿sí? ¿está mostrando algo en la pantalla? Es El Pau, que el no Pau. se ve, Ah, ¿no se ve el PowerPoint? o sea, solo se ve como el título. Oh, qué extraño. Eh, yo estaba pasando. Ah, bueno, gracias por avisar. Ya. Oh, a ver, ahí se ve. Ay, sí. Sí. Oh, pucha, sorry, no podía ver el chat porque no me deja tenerlo al mismo tiempo. Yo iba avanzando. ¿Quieren que vuelva atrás o están bien? Lo que habíamos visto más o menos era el repaso, el concepto de geometría molecular, la definición de teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, y ahora les estaba explicando este dibujo que fue cuando me pararon. ¿Quieren que vuelva atrás o quieren que continuemos? Ahora sí estoy mirando el chat, por si continúe, me pone Cristina. ¿Ok? Alejandra, supongo que vas por el mismo camino, así que Sí, no hay problema, continúe. ya, muy bien. Acuérdense, cualquier duda me avisa. Ya, entonces lo que le decía es básicamente esto, que como cada uno de estos átomos periféricos se enlaza al átomo central y sus electrones se repelen entre sí. Acá piensen que hay dos electrones, dos electrones y dos electrones, entonces se quieren alejar lo máximo posible, ¿ya? Y que en este caso, por ejemplo, si se alejaran lo máximo posible de cada uno, para que fuera equitativo, ya que hay tres ángulos, y esto es como un círculo, los ángulos serían de 120 grados, que es un tercio de 360 grados, que es lo que tiene un círculo, ¿ya? Pero antes hay que ver un par más de conceptos antes de que podamos definir bien la geometría molecular. Eh, y uno de estos es la hibridación, ¿ya? ¿En qué consiste la hibridación? Consiste en que al combinarse los átomos y formar enlaces químicos, los orbitales de cada uno de ellos pueden hibridar, es decir, solaparse unos sobre otros y formar nuevos tipos de orbitales, conocidos como orbitales híbridos. Híbrido significa como mezcla. Entonces tiene sentido, porque, por ejemplo, si tenemos un orbital tipo S y un orbital tipo P, se pueden hibridar y, si se dan, y forman estos dos orbitales híbridos, que se llaman sp, porque es orbital S y orbital P. Pero al final, juntos, porque esto está como en un enlace, se ve de esta manera, ¿ya? Al final es como si se tapara esta parte chica, porque están como
sobrelapados, ¿ya? Entonces, el orbital resultante termina siendo más grande, porque es la mezcla de dos orbitales diferentes, ¿ya? Para saber la hibridación de una molécula, se tiene que hacer la estructura de Lewis y luego calcular el número de coordinación para el átomo central. ¿Qué es el número de coordinación? Bueno, el número de coordinación es el número de átomos unidos más el número de electrones, de pares de electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, hacemos una suma, es bastante simple, pero siempre lo importante del número de coordinación es que se hace de acuerdo al átomo central. Por ejemplo, si volvemos al caso anterior, a este, asumamos que este átomo no tiene un par de electrones no enlazantes, ¿ya? Que no estamos viendo. Es decir, solo tiene los que están aquí. El número de coordinación de este átomo central sería 3, porque se está enlazando a 3 átomos. Si aparte tuviera un par de electrones no enlazantes, sería 4, y así sucesivamente. Entonces, teniendo el número de coordinación, sabemos que los orbitales híbridos que forma son de la siguiente forma. Si es 2, sp. Si es 3, sp2, y así. Va variando, ¿ok? Pero ¿para qué nos sirve esto también? Ya se viene. Finalmente para la geometría molecular, ¿ya? Pero hay que ir paso a paso. Entonces, ¿cuál es la estrategia para determinar la geometría molecular? Bueno, primero, si es que existe, hay que definir el átomo central, ¿ok? Eso quiere decir cuál es el átomo que va a estar al medio y que los otros átomos se van como a enlazar a ese. Para enlaces covalentes o metálicos, el átomo es el elemento menos repetido. Es bastante intuitivo. Por ejemplo, si tengo H2O, como tengo dos de hidrógeno y uno de oxígeno, eh, y son enlaces covalentes los que ocurren en esa molécula, el oxígeno es el átomo central. Y así. CO2 también son enlaces covalentes. Tengo dos oxígenos y un carbono, así que el carbono va a ser el átomo central, ¿ya? Y en los enlaces iónicos, en que hay un metal y un no metal, se determina que el metal, el átomo que es metal, es el átomo central, ¿ya? Igual en la mayoría de los casos vamos a ver ejemplos de estos tipos de enlaces, ¿ya? Pero es bueno que sepan esto también. Entonces ya, paso 1, definir cuál es el átomo central. Paso 2, determinar los electrones de valencia del átomo central y los electrones enlazantes. O sea, estructura de Lewis, ¿ya? Para el átomo central y para los átomos que están unidos a ese, ¿ya? Hasta ahora cosas que ya sabemos hacer. Y luego, 3, determinar la repulsión de los electrones libres, o sea, los no enlazantes, entre los átomos, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de esto? Mentira, aún no vamos a ver el resultado, vamos a ver la anotación y luego el resultado de todos estos pasos. Em, la anotación, cuando ya definimos el átomo central y los periféricos, ¿se acuerdan que les daba el ejemplo del H2O? Bueno, yo les dije, el oxígeno es el que menos se repite, así que va a ser nuestro átomo central, ¿ya? Y lo vamos a simbolizar como un A de átomo central. A los periféricos, que en este caso son dos hidrógenos, se los simboliza con la letra X, ¿ya? Y como son dos, la X va a tener un subíndice 2, aquí abajo aparece. Pero, si es que recuerdan bien, la estructura de Lewis del oxígeno, se los voy a dibujar por si no recuerdan, eh, es... Oh, me cambiaron de color el lápiz. Es así, tiene dos pares de electrones no enlazantes
y 2 electrones más de valencia con los que se suele enlazar. Por ejemplo, estos ya son del hidrógeno, formando agua. Uf, eso es una H. Vamos a hacerla más bonita. Ya, entonces estos son los enlaces, pero tenemos dos pares de electrones no enlazantes que son estos de aquí. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos, con la letra E, como de enlace, eh, también le agregamos el subíndice 2. Entonces, la notación o la forma de escribir, la nomenclatura, se puede decir también, de geometría molecular para el H2O o agua, es AX2E2. ¿Por qué? Porque hay un átomo central, dos periféricos y dos pares de electrones no enlazantes. ¿Ya? Entonces, continuando. Ah, ahora sí puedo ver el chat y, y el PowerPoint. No sé por qué, pero aprovechemos. Así que pueden hablar por ahí si es que tienen dudas. O por micrófono, como prefieran. Entonces tenemos esta hermosa tabla gigante que resume un poco todo lo que acabamos de ver. Y ahora se los voy a ir explicando. Básicamente, lo que vamos a hacer es, cuando tengamos una molécula, es decir, ok, ¿cuál es el átomo central? ¿Cuál es su número de coordinación? Y teniendo el número de coordinación, vamos a tener la hibridación, ¿ya? Entonces vamos a ver si, por ejemplo, si es SP, SP2 o SP3, ¿ya? En esta tabla ni siquiera se muestran los otros tipos de hibridación, ¿ya? Pero estas son las más básicas y las que más van a ver, normalmente, ¿ya? Ahora, que sepamos la hibridación no significa que sepamos la geometría porque hay otros factores. Por ejemplo, con el agua nosotros sabíamos que el número de coordinación era 4 para el oxígeno, porque acuérdense que era sumar la cantidad de enlaces, que teníamos 2 con 2 hidrógenos, más la cantidad de electrones no enlazantes, de pares de electrones no enlazantes, que eran otros 2. Entonces 2 más 2, 4, y en la tabla aparecía que si teníamos un número de coordinación igual a 4, la hibridación era sp3. Ok, entonces sabemos que, por ejemplo, que el agua toma una de estas tres configuraciones, ¿ya? Pero lo que teníamos que saber es, con la nomenclatura, y que es lo que acabamos de hacer, es que el agua se escribe como AX2E2, que acá aparece simbolizado. Si se dan cuenta, las X son otros átomos, y los pares de puntitos se refieren a los electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué significa? Significa que ya tenemos la hibridación y la forma en que se escribe, entonces podemos decir que la geometría molecular del agua es angular. ¿Por qué angular? Porque, y de hecho eh, el ejemplo de este es el agua, porque si uno ve solo los átomos, es como si formaran un ángulo, que en el caso del agua es de 104 grados aproximadamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay pares de electrones no enlazantes que están empujando también a estos dos átomos de hidrógeno, y lo están como apretando. Acuérdense que los pares de electrones no enlazantes apretan más que estos. Entonces hacen que el ángulo entre ellos sea más chico, ¿ya? Pero volviendo a los casos más simples, el caso más simple es cuando tenemos un número de coordinación igual a 2, ¿ya? Tenemos el átomo central y dos átomos eh, enlazados a él, ¿ya? Y a su vez, el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, la nomenclatura sería AX2, no hay E, porque no hay pares de electrones no enlazantes, y la geometría molecular sería lineal. ¿Qué significa? Que bueno, que como solo hay dos enlaces y se quiere mantener lo más lejos uno del otro, se va a poner como vertical, como una línea recta. Y, y esto hace que se forme un enlace de o sea, un ángulo, perdón, de enlace de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que es una línea recta.
finalmente. Ahora, ¿qué pasa si es que agregamos otro átomo? Es decir, tres átomos, pero sin pares de electrones no enlazantes. Ojo, solo átomos. Bueno, en ese caso la geometría molecular es trigonal. De hecho, este es el ejemplo que vimos en el dibujito. ¿Se acuerdan cuando me avisaron que no se veía la clase? Que había un átomo central y tres átomos periféricos, y que dijimos, ya, vamos a asumir que no hay electrones enlazantes, no enlazantes. Bueno, en ese caso, si es que se quieren alejar lo más posible uno de otros, se va a formar la geometría molecular trigonal, o también lo llaman trigonal plana. ¿Y qué significa eso? Que se forma un triángulo entre los eh, átomos periféricos con 120 grados eh, de ángulo entre cada enlace, ¿ya? Ahora, qué pasaría si es que en vez de tres átomos periféricos tuviéramos dos, pero uno lo reemplazáramos por un par de electrones no enlazantes? Sería un caso parecido a este, en que sería como casi trigonal, pero el punto es que estos electrones alejan con más fuerza. A ver, voy a hacer flechitas, porque no estoy seguro que vean mi mouse. ¿Ustedes ven mi mouse cuando no tengo el lápiz? Eso es una buena pregunta que necesito hacerle. Me pueden contestar por el chat. Igual ahora ya tengo el cosito para dibujar. Eh, este par de electrones aleja con más fuerza a los pares de electrones de los enlaces. Entonces, el ángulo que hay aquí va a ser menor a 120, que era como si fueran exactamente iguales todos los ángulos. Este, este ángulo y este ángulo van a ser un poco mayores a 120. Voy a poner mayores, uf, a 120. Y este ángulo, que es el de los átomos al final, que es el que más nos importa, entre comillas, va a ser, perdón, menor a 120. Eh, Están ahí, ¿cierto? No sé si mi internet está funcionando bien. Póngame por el chat si es que va todo bien, por si acaso. Hoy andaba con problemas de internet. Sí, ya, buenísimo. Ya, gracias. Bueno, entonces el ángulo de enlace, que es, cuando dicen ángulo de enlace es entre los átomos, va a ser menor que 120 grados, pero parecido igual, pero menor. Entonces, por ejemplo, te muestran este, y en esta figura no te muestran el par de electrones no enlazantes. Sin embargo, están ahí y eso hace que esta figura tenga esta forma y se llama angular, porque, porque forma como un ángulo simple. Igual que en este caso en que hay dos pares de electrones no enlazantes, ¿ya? Pero eso es lo importante, como que es una línea que forma un ángulo, ¿ya? Ahora, compliquemos más el asunto. ¿Qué tal si tenemos un átomo central y cuatro átomos periféricos? ¿Ya? El número de coordinación aquí es 4, por lo tanto es sp3 la hibridación. La nomenclatura sería AX4, y la geometría molecular es de un tetraedro. ¿Se acuerdan lo que es un tetraedro? Eso es de matemática. Un tetraedro es una figura con cuatro caras, por eso tetra viene de cuatro, y son cuatro caras triangulares, una especie de pirámide, pero que la base también es un triángulo. De hecho, acá lo hice muy mal. A ver si puedo. Vamos, si me sale un tetraedro decente. Ya, imagínenselo así. Acá es como si pudiéramos ver a través del tetraedro. La gracia es que sus cuatro caras son iguales. Una acá, la de atrás, que es como la que no veríamos, y la de abajo. ¿Ya? Eso es lo que se forma cuando son cuatro átomos iguales, periféricos, ¿ya? Porque se quieren alejar lo más posible unos de otros, entonces se forma esta estructura alrededor de nuestro átomo central, que estaría como en el centro de esta
pirámide, ¿ya? No está ni abajo ni arriba, está en el centro, ¿ya? Está representada aquí también. El que es más oscuro está en medio y se forma un tetraedro con, si es que uniéramos los átomos periféricos, ¿ok? Y esto es producto de que se alejan lo más posible los electrones de los enlaces. Y el ángulo que se forma entre los diferentes enlaces es 109,5 para todos, ¿ya? O sea, entre este y este, 109,5. Entre este y este, 109,5. Este y este también, así, ¿ya? Porque es un tetraedro, una figura que cumple como con esa simetría, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, luego, la misma pregunta de antes. ¿Qué pasaría si reemplazáramos uno de esos átomos periféricos por un par de electrones no enlazantes? Bueno, eh, en ese caso ya no sería AX4, sería AX3E. Y acuérdese, este va a empujar con más fuerza a los otros. Entonces, estos ángulos van a ser mayores. Bueno, también hay un ángulo aquí con este. Y el ángulo entre este y este, y este y este, y así, bueno, y este, va a ser un poco menor. Entonces, de hecho, aquí indican que el ángulo va a ser menor a 109,5, que es lo que teníamos en un tetraedro. Y la geometría molecular se llama piramidal. ¿Por qué? Porque la geometría le pone el nombre como sin tomar en cuenta a los electrones. Entonces, aunque el electrón es súper importante y empuja a los otros tres periféricos, no lo muestran en el dibujo, ¿cierto? Y si se dan cuenta, forma una pirámide triangular. Ya no es un tetraedro porque ahora ya no es simétrico, porque el par de electrones no enlazantes empuja con más fuerza. Entonces, por ejemplo, ponen este caso del NH3, en que el ángulo es 107,3, un poco menor que 109,5, ¿ya? Nunca les van a preguntar como cuál es el ángulo exacto en estos casos, en que son menores. Pero sí tienen que saber que podría ser cercano a esto y un poco menor porque lo está empujando, ¿ya? Tiene que saberse que en un triángulo los ángulos son de 120, en un tetraedro de 109,5 y en una línea de 180, que espero que el de la línea al menos ya lo supiera, ¿ok? Y por último, bueno, tenemos la que ya explicamos del agua, ¿cierto? En que estos dos pares empujan muy fuerte, se escribe AX2E2, pero al final el resultado, si solo tomamos en cuenta los átomos, se ve como un ángulo, ¿ya? Pero es diferente a este. Aquí teníamos un par de electrones no enlazantes empujando, y aquí tenemos dos. Entonces, se forma la estructura angular con un ángulo menor a 109,5. Aquí era menor a 120, pero aquí es menor a 109,5, ¿ya? Y estos ángulos suelen ser menores que estos, porque aquí tenemos solo un par de electrones empujando y acá tenemos dos pares de electrones no enlazantes empujando. ¿Ok? ¿Les queda alguna duda con esta tabla? Ahora vamos a pasar a los ejercicios, si no me equivoco, y igual podemos ir resolviendo ahí eh, las dudas que salgan. ¿Van bien? Bien. Perfecto. De momento no tengo dudas. Ya. Ejercicios. Para la siguiente reacción, tenemos NH3 más HCl, NH4Cl. La geometría en torno al átomo de hidrógeno cambia y hay opciones: piramidal a tetraédrica, angular a tetraédrica, tetraédrica a piramidal, angular a piramidal o lineal a tetraédrica. Ya, la primera la voy a resolver yo para que no estén perdidas.
Y del siguiente vamos a ver si podemos ir participando todos, ¿ya? En este voy a partir yo, para que vean más o menos cómo se parte, ¿ya? Primero que nada, ¿qué nos dicen? En torno al átomo de nitrógeno. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? En el nitrógeno, ¿ya? Entonces, asumimos que este es nuestro átomo central, y de hecho lo podemos comprobar porque el nitrógeno con el hidrógeno, si se dan cuenta, el hidrógeno es el que se repite, entonces va a ser periférico, y son enlaces covalentes. Y en este caso también. Después les voy a explicar cómo funciona esta molécula, ¿ya? O sea, lo vamos a ver con la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué hacemos después? Vemos la estructura de Lewis, justamente. ¿Saben? Pueden poner en el chat cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno. O sea, con cuántos puntitos lo dibujamos cuando lo dibujamos eh, con la estructura de Lewis. 5, sí, perfecto. Tiene un par de electrones no enlazantes y 3 electrones de valencia libres, entre comillas. ¿Ya? Entonces se dibuja, normalmente si está solito, se dibuja así. ¿Ya? O sea que debería ser 3 enlaces covalentes para cumplir la regla del octeto. ¿Ya? Porque ahí tendría 3 átomos más. O sea, 3, perdón, 3 electrones más. Y ahí cumpliría con 8. ¿Ya? Y de hecho aquí vemos que está enlazado con 3 hidrógenos. Entonces con 3 hidrógenos no tendríamos problema y cumpliría la regla del octeto, todo bien. ¿Cierto? Esto tienen que ser capaces de ir haciéndolo, ¿ya? Bueno, y si no pueden, practicamos, no hay problema. Entonces ahí si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple con la regla del octeto. Y los hidrógenos con la del dueto. Bien, veamos la estructura, primero la geometría molecular para el NH3, que lo tenemos ya dibujado. Hay un átomo central, ¿ya? Entonces, según la notación, tenemos que escribir una A, acuérdense. A. Hay 3 átomos periféricos, entonces X3. Y hay un par de electrones no enlazantes, E. Y si es un 1, no se pone el 1, en general. Tampoco estaría mal. Y esta es la nomenclatura que tenemos para esta geometría, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos ir a la tabla y ver qué es esto y listo, ¿ya? Pero repasemos todos los conceptos. ¿Cuál es el número de coordinación del nitrógeno? A ver, ¿alguna de ustedes me lo puede decir? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el número de coordinación? ¿No se acuerdan? O bien, ahí pusieron 4. Súper bien, 4. ¿Por qué? Porque era la suma de cantidad de enlaces, que tenemos 3, más cantidad de pares de electrones no enlazantes, que tenemos 1. En total, 4. Así que número de coordinación, ya mejor ni lo escribo, pero es 4. ¿Ya? Voy a poner n igual 4. Muy bien. Y entonces queremos saber cuál es la geometría molecular. Muy bien. Ya que tenemos 4 elementos, ya sean, esta es la forma en que yo lo pienso, 4 elementos, ya sean átomos o pares de electrones no enlazantes, se va a formar una especie de tetraedro. Si fueran 4 átomos, o sea, 4, sí, átomos iguales, es decir, AX4, sabemos que sería un tetraedro perfecto, es decir, un tetraedro, y con ángulos de 109,5 grados. Pero, sabemos que tenemos un par de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué ocurriría? Tenemos nitrógeno, y lo que vamos a hacer es que, a ver, déjenme verla. ¿Ustedes conocen la simbología para representar que un átomo está atrás o adelante? Lo que se ocupa
y que no sé si saben, hoy voy a tener que sacar el lápiz un segundo para poder volver atrás. Es esta. No sé si voy a poner el lápiz por si acaso. Es esta. Atrás se simboliza con estas rayas paralelas y adelante con este triángulo. ¿Qué quiere decir? Es como si hubiera una línea, pero se tienen que imaginar que este átomo está detrás de este, ¿ya? Pero como estamos en un papel, no se puede dibujar, entonces se simboliza con esas rayas. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro dibujo, vamos a dibujar a los tres átomos de hidrógeno. Vamos a dibujar uno como un poquito más atrás, otro adelante y otro aquí, como como en la hoja, se podría decir. Y aquí lo que tenemos son el par de electrones no enlazantes que lo está empujando hacia abajo. Acuérdense de eso. Uf, eh, hacia abajo. También a este de adelante, por si acaso. Pero voy a sacar esa flecha porque si no se va a ver muy feo el dibujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se forma? No es un tetraedro porque no tenemos un átomo aquí también que forma el tetraedro. Lo que tenemos es una pirámide. Entonces, sabemos que la primera es piramidal. Bueno, de hecho, con eso ya podríamos responder la pregunta. En temas de PSU, con eso, si es que se tienen que apurar, ya la podrían responder porque solo hay una alternativa que tiene piramidal al principio, ¿ya? Pero bueno, sabemos entonces que esta es piramidal. Voy a ponerle pi, ¿ya? Y ahora, por otra parte, voy a cambiar el color para que vea que es la segunda parte. Tenemos esto, ¿ya? Que es la parte peluda, entre comillas. Tenemos NH4Cl. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el NH4, lo que ocurre es que se forma cuando se agrega un protón, es decir, un hidrógeno, pero sin electrón. Es decir, como si a este átomo, perdón, a esta molécula, le sumáramos un H más, ¿ya? Entonces, este hidrógeno no viene con un núcleo, pero que viene sin electrón, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando se mezclan los dos? Bueno, está el N, están los 3H que habíamos visto, enlazados, y aquí teníamos un par de electrones no enlazantes, ¿ok? Pero al agregar este hidrógeno que no tiene electrones, el nitrógeno es como si le diera al protón que llegó sus dos átomos, o sea, sus dos electrones, perdón, ¿ya? Y forman un enlace covalente. Entonces, ¿qué ocurre? El nitrógeno sigue cumpliendo la regla del octeto, ¿ya? Porque esos dos electrones al final los sigue compartiendo, pero ahora también son parte del hidrógeno, ¿ya? Y lo que ocurre es que esta molécula se dice que tiene como un carácter muy positivo al final, o sea que el nitrógeno queda como muy positivo porque perdió su par de electrones no enlazantes, ¿ya? Eso no es necesario que lo entiendan a la totalidad por ahora. Y el cloro es una molécula que en general se acerca a las cosas, que en general suele estar como con un electrón de más, ¿ya? Entonces al final esto que es positivo con esto que es negativo se van a atraer y van a terminar teniendo un enlace. Bueno, la fórmula total es diferente a esto, ¿ya? Pero cuando tengan NH4, la fórmula es así, ¿ya? Para que sepan. Después el cloro aquí, al final los puede confundir, pero es básicamente no afecta a la geometría esta del nitrógeno. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y no lo tienen que tomar en cuenta para hacer la geometría molecular del nitrógeno, ¿ya? Así que voy a sacar el cloro de ahí.
Voy a sacar el más también, así no nos molesta. Y tenemos esto. Entonces, ¿cómo se escribiría esta notación? Bueno, A, porque tenemos un átomo central, y de átomos periféricos, que son los X, tenemos 4, ¿ya? Y tenemos electrones no enlazantes, no. Así que la E no se pone. Tenemos a X4. ¿Y qué era X4? No, AX4 generaba un tetraedro perfecto. Entonces lo que vamos a tener aquí es un H, otro H, un H adelante. Esto es como adelante de la hoja, ¿ya? Sé que es medio raro imaginar este, este H que está más atrás. Entonces se forma un tetraedro. ¡Tarán! Y se cumple con esto, ¿ya? Entonces nos salió un poco largo, pero a ustedes les puede haber salido rápido, solo con la parte en azul, entre comillas, porque no había otras opciones, ¿ya? Pero es importante que sepan hacerlo igual. Eh, y con eso tenemos que la alternativa correcta es la A. Antes de que borre, ¿hay alguna duda con esta pregunta? ¿Cualquier elemento unido a NH4 no lo tomamos en cuenta o solo cloro? Es una buena pregunta. Eh, Mira, con certeza no te puedo responder, pero por intuición yo te diría que cualquiera no lo tomen en cuenta, ¿ok? Porque, porque hay moléculas que tienen esto, pero que luego se siguen enlazando. O sea, hay muchas moléculas que tienen NH4 y muchas otras cosas. Pero al final el NH4, el nitrógeno, se relaciona con estos cuatro hidrógenos y no directamente con el cloro. Bueno, de verdad sí. Pero bueno, la geometría molecular del nitrógeno depende de estos hidrógenos. ¿Ok? Entonces mi consejo sería, en general, ignora este otro átomo que está cerca, cuando tengáis un NH4. ¿Ya? No te lo digo con certeza, pero yo creo que va a ocurrir en la mayoría de los casos, porque si no se complicaría mucho la estructura. ¿Ya? Y no es la gracia eso en un ejercicio de PSU al final. ¿Ya? Entonces estamos claros con este ejercicio. Supongo que Cristina creo que sí. Alejandra, si no me equivoco, también. Todo claro, sí, Alejandra. Ok, entonces limpiamos la pizarra y pasamos al siguiente. Bueno, ahí está marcado, porque yo les paso los power y también les voy a pasar la guía, en la que siempre tenemos eh, una guía. Saqué un par de ejercicios de la guía, pero aparte hay un par más en la guía, entonces pueden hacerlos para repasar. Ah, no, no vean. Ahí sí. Eh, Ahora, este es uno más básico, es como el paso anterior a hacer una geometría molecular. Y este lo tienen que hacer ustedes, la que se ofrezca como voluntaria. Y dice así, ¿cuál es la mejor estructura de Lewis para la molécula de COCl2? Es decir, carbono, oxígeno y dos moléculas de cloro, ¿ya? O sea, dos átomos de cloro, perdón. La alternativa A, pueden ir respondiendo por el chat si así les queda más cómodo. ¿Es correcta o incorrecta? Fíjense en cómo se tiene que hacer esto, en la cantidad de enlaces que tiene cada uno. ¿Ya? Acuérdese la estructura de Lewis del oxígeno, del cloro y del carbono. Incorrecta, pone Cristina. Muy bien. ¿Por qué? Puedes poner por qué o explicar, o decir el átomo o los átomos que están incorrectos. Tiene 5 electrones de valencia el carbono. Exacto. Hace tres enlaces, lo que indica que en sí tiene tres como electrones de valencia más dos. Y de verdad sabemos que tiene cuatro. ¿Ok? Entonces, por eso ya sabemos que está mala esta. También el oxígeno, si se dan cuenta, tiene los dos pares de electrones no enlazantes y aquí eh,
un enlace, entonces le estaría faltando su otro electrón de valencia y no cumple con la regla del octeto. ¿Ya? Ver la regla del octeto es un camino, o del dueto, es un camino muy rápido para estos ejercicios. Muy bien. Bueno, vamos con la B. La B, ¿está correcta o incorrecta? Ojalá, Alejandra, si es que se te ocurre, no importa equivocarse o no equivocarse. Correcta. Bueno, está bien, Cristina, no te preocupes. Siempre está bien la participación. Muy bien. Está correcta, ¿por qué? Porque el carbono está cumpliendo con sus cuatro enlaces. No te preocupes, Cristina. Si participar es mejor a no participar, así que no se preocupen. Pero Alejandra, si puedes participar, también te va a ayudar a ti misma, incluso aunque te equivoques. De hecho, sobre todo te va a ayudar si es que te equivocas, porque así te vas a dar cuenta del error. Pero bueno, el cloro, los cloros, que tienen 7 electrones de valencia, cumplen con la regla del octeto al compartir con el carbono. El carbono que tiene 4 hace 4 enlaces covalentes y también cumple con los 8 electrones de valencia y con la regla del octeto. Y el oxígeno también. Tiene los dos pares de electrones no enlazantes más 2 enlaces, suma 8. Y con eso tenemos que la B es correcta. ¿Ya? Si se dan cuenta, bueno, podemos ir marcando los errores rápidamente de las otras. Acá tenemos lo mismo que en el caso 1, que nos faltaría un enlace. O sea, el oxígeno es como si tuviera 3 pares de electrones no enlazantes. Y, y no, eso no. No ocurre. ¿Qué más tenemos en los otros? Estoy moviendo el chat para que pueda marcar. Tenemos que el oxígeno sí cumple, pero que el carbono aquí no cumple con la regla del octeto porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que tampoco. Y en este caso nombraron central al oxígeno, pero bueno, tampoco cumple con la regla. Y está todo muy raro. De hecho, hay muchas cosas raras en esta molécula. Pero por ejemplo, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que no cumple con la regla del octeto y está mal. Por lo tanto, la correcta es esta, que de verdad por accidente yo ya les había dado la pista, que se me pasó la diapositiva, pero supongo que igual lo podían hacer. Ya, así que muy bien. Esa es la correcta. Vamos por otro ejercicio. Eh, Analice las siguientes afirmaciones. Esta es como de materia, más que de hacer ejercicio. Dice, 1. La geometría molecular se basa en que los átomos y pares de electrones desean estorbarse menos, por ende buscan la máxima distancia entre ellos. 2. Los electrones libres, o sea, los no enlazantes, no tienen ningún efecto sobre la geometría molecular de una molécula. 3. Los orbitales híbridos resultantes de una molécula se caracterizan por poseer mayor tamaño en comparación con los orbitales que lo forman. Y hay que decir cuáles son verdaderas y cuáles falsas. A ver, Alejandra, ahora te voy a fichar a ti si es que se puede. Eh, por chat me puedes responder. ¿Te parece que la primera afirmación es verdadera o falsa? Es verdadera. Muy bien. ¿Y la segunda? Mm, a ver, los electrones libres. ¿Verdadera? ¿Segura? Tengo la duda. ¿Cómo? Mm, Se me hizo como media dudosa si era verdadero o no. A ver, tenemos que los electrones libres, o sea, los no enlazantes, no tienen ningún efecto sobre la geometría molecular. Acuérdate que parte importante de ver la geometría Ah, molecular era saber, por ejemplo, cuántos electrones libres eh, tenía el oxígeno, por ejemplo. Porque esos ujú. electrones empujan, de hecho empujan con mucha fuerza a los otros electrones que participan en los enlaces.
Entonces, sí tienen efecto, ¿ya? Porque no es lo mismo si la molécula de agua no tuviera electrones enlazantes versus sí. Porque teníamos, por ejemplo, el oxígeno y los dos hidrógenos. Y si no tuviéramos, imaginemos un mundo extraño en que el oxígeno no tiene sus dos pares de electrones no enlazantes, esto formaría un ángulo de 180 grados. Sería una línea. O sea, sí, porque no habría nada más que moleste entre medio y estos se querrían alejar, los enlaces, ¿ya? Pero, como tenemos los pares de electrones no enlazantes, todo cambia. Tenemos, bueno, en verdad se ponen de una manera en que, bueno, debería borrar esto, en que al final la estructura del agua termina siendo, eh, ¿cómo se dice? Angular, ¿ya? Entonces, es muy importante que sí tienen efecto, ¿ya? De hecho, es súper importante. ¿Ok? O sea, perdón, acá a esta hay que ponerle que es falsa. Pero igual está bien, Ale, no te preocupes. Y Ale, por último, la tercera, que dice, los orbitales híbridos resultantes de una molécula se caracterizan por poseer mayor tamaño en comparación con los orbitales que lo forman. ¿Tú crees que es verdadera, falsa, o no se entiende? O... Sí, es verdadera. Sí, muy bien, correcto. Así que la respuesta sería 1 y 3. ¿Ya? ¿Les quedó alguna duda, Cristina o Alejandro? No, ponen por ahí. Ok, entonces vamos a ir continuando. Creo que no nos quedan muchos ejercicios. Hoy cerré el chat. Bueno, sigo pudiendo ver el chat, así que pueden hablarme por ahí. Efectivamente era correcta la D. Ah, esta está buena. ¿Cuál o cuáles de las siguientes moléculas es o son lineal o lineales? Acuérdense que era una molécula lineal, era la que tenía forma de línea, básicamente, y un ángulo de 180 grados entre los enlaces de sus átomos periféricos. ¿Ya? Así que ahora cualquiera de los dos, por voz o por chat. O podemos ir viendo caso a caso. ¿Qué creen? De partida, ¿conocen cómo es la estructura de Lewis del azufre? Es azufre, ¿cierto? No, yo casi seguro que es azufre. Disculpen. Pero del S, ¿saben cómo se escribe el S? Bueno, si no saben, les digo. El S, esto no es un 5, es un S. Tiene 6 electrones de valencia, ¿no? El S tiene, sí, efectivamente, 6 electrones de valencia. Yo estaba a punto de decir 5. Me confundí con lo que escribí. Sí, exacto. Tiene dos pares, es como el oxígeno en ese sentido. Dos pares de electrones no enlazantes y dos electrones de valencia como libres. Esto es uno solo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, H2S, ¿a qué les suena? ¿Qué forma va a tener? A ver si la intuición las ayuda. Si el S es como el oxígeno, porque tiene la misma cantidad de electrones, de pares de electrones no enlazantes, angular, pone Cristina. Súper bien, angular. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, después en la respuesta les puse ahí un dibujito y todo. Quizá ahí quede más bonito. Pero básicamente no puede ser una línea recta porque acuérdense que las lineales se escribían de la forma AX2. Es decir, tiene que ser un átomo central y dos periféricos y sin pares de electrones no enlazantes, ¿ya? Sin la E. Y esto se escribiría como átomo central, tiene efectivamente dos átomos periféricos, pero aparte
tiene dos pares de electrones no enlazantes. Entonces, tal como dice Cristina, la geometría molecular sería angular del H2S, ¿ya? Así que este no es lineal. CO2, dióxido de carbono, molécula clásica. ¿Cuál será su configuración? Bueno, tenemos que fijarnos en el carbono. ¿Por qué? Porque ya que hacen enlaces covalentes, sabemos que el átomo central va a ser el que está menos repetido, o sea, el carbono, y que los oxígenos se van a agrupar en torno a él. Entonces, ¿cómo creen que va a ser la estructura de Lewis de esta molécula? Es lineal, pone Alejandra. Sí, súper bien. ¿Por qué? Bueno, porque estos, por ejemplo, estos sí tienen pares de electrones no enlazantes, los oxígenos, pero eso no nos interesa ahora porque siempre nos fijamos en el átomo central. Y el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes, todos son enlazantes, y en este caso no es la excepción. Bueno, dos aquí, dos aquí, dos aquí. Cumple con la regla del octeto y no hay ningún par de electrones que nos moleste. Entonces se forma el ángulo tan preciado de 180 grados. ¿Ok? Y aparte la forma en que se escribiría esto es A, X2. A sería el carbono, X2 los dos oxígenos, y el carbono no tiene pares de electrones no enlazantes, así que no habría E. ¿Ya? Entonces, perfecto. CO2, ok. Y ahora esto es ozono, ¿sabían? De átomos de oxígeno es ozono. La estructura es medio rara porque es una estructura resonante, se llama, en que hay un doble enlace que se va alternando, ¿ya? No lo voy a escribir, pero ¿qué sabemos? Imaginemos que alguno de los oxígenos lo ponemos al medio, como si funcionara así, tienen pares de electrones no enlazantes. Uy. Pero, bueno, la estructura, como les dije, es medio especial, pero cualquiera que sea el átomo central, lo que sabemos, es que sí o sí va a tener pares de electrones no enlazantes, porque es oxígeno y sabemos que tiene dos pares, ¿ya? Entonces, ¿se va a cumplir que sea como de la forma AX2? No, no va a tener la hibridación que queremos. Así que con eso también podemos descartar el ozono, ¿ya? Y por ende la alternativa correcta es la B, solo CO2, ¿ya? Voy a limpiar esto porque en esta lo que hice fue, sabiendo que no soy tan bueno dibujando, les puse esto. Eh, no sé si ven mi mouse, pero abajo a la izquierda tenemos el CO2, el dióxido de carbono, ¿ya? Que es lineal tal como dijimos. Eh, Abajo a la derecha tenemos el H2S, que cumple con lo que dijimos, de tener dos pares de electrones no enlazantes, dos electrones libres que hacen enlace covalente con los átomos de hidrógeno. Que es muy parecido, esto es como si fuera un agua, como un H2O, pero un H2S al final. Y es angular, ¿ya? Y el ozono funciona así. Es algo medio especial, ¿ya? Eso yo lo vi en química orgánica cuando estaba en la universidad. Pero lo que tienen que entender es que, de todas formas, si se dan cuenta, el átomo del centro, el oxígeno que está al medio, tiene un par de electrones no enlazantes, ¿ya? Eh, Así que, de todas formas, sería angular la figura, si no me equivoco. A, X2, sí, sería angular. Em, Pero eso, funciona así. De verdad, si se dan cuenta, llega a tener, es súper loco porque llega a tener tres pares de electrones no enlazantes uno,
Pero luego imagínense que estos electrones, estos dos, los pone como enlace doble acá. Entonces este enlace doble luego se va para acá y deja esto como con tres pares de electrones no enlazando. Es extraño, ¿ya? Pero igual tenían que alcanzar a deducir que como es oxígeno, no iba a ser lineal, ¿ya? ¿Queda alguna duda con este ejercicio? Ya estamos casi en la hora. Cristina no tiene dudas. Alejandra, asumiré que no. Bien, ahí pones que no. Bacán. Ya. Justamente, alcanzamos justo con la hora. Bueno, este era el power de la semana pasada, me justifico. Ahora ya pasó esta noticia. Bueno, pero, eh, ¿cómo se dice? Pero nada, esa fue la clase, ¿ya? Es importante que recuerden, esta semana también hay taller de repaso, ¿ya? Bueno, la CONI seguramente también les recuerda, pero los talleres suelen ser súper útiles, eh, pa- porque a veces a uno le da lata estudiar estando solo, pero con el taller es un poco más llevadero. Si no me equivoco, lo hace Jairo, que es súper buen profe, y es una buena instancia, ¿ya? Es el mismo form, pero se los vamos a enviar después de la clase de la CONI hoy día, ¿ya? Y creo que tienen hasta hoy día para inscribirse. Así que yo personalmente se los recomiendo mucho, ¿ya? ¿Qué más tienen que recordar? En la guía hay más ejercicios de estos, les sirven también como repaso. Y bueno, intentar disfrutar aunque sean tiempos extraños. Efectivamente, es como que cada semana hay una noticia nueva diferente. De hecho, esto de Anonymous ya parece noticia vieja, pero quizás un poco difícil, pero intenten darse tiempo también para estar bien ustedes mismas, ¿ya? Y cualquier problema, sepan que igual siempre pueden hablar con nosotros los profesores, ¿ya? Bueno, voy a parar de grabar. Eh, paré de compartir.